Buenos días a todos, gracias por asistir. Bueno, como Helen ya les comentó, vamos a hablar un poco de cómo minimizar esos riesgos que tienen la mayoría de industrias, pero al mismo tiempo mantenernos en la eficiencia y en la productividad, ¿no? Entendemos que la seguridad nunca puede llegar a ser un stopper o no debería ser un stopper de lo que es la actividad productiva de las empresas. Y para eso, pues vamos a hablar del tipo de amenazas. Vamos a comenzar enfocándonos un poco, poniéndonos en contexto con el tipo de amenazas que nos estamos enfrentando. Vamos también a ver cómo detectamos esas amenazas, cómo lo hacemos ahora o con las herramientas que se tienen, cómo se debería hacer. Vamos a hablar también un poco de qué son las herramientas adecuadas y finalmente a partir de esa herramienta que es Cortex XDR, que es la que nosotros usamos en NetData. eh, Vamos a hablar de cómo lo hace a partir o desde el punto de vista de la analítica y del machine learning que se usa en la herramienta. ¿Ok? Finalmente vamos a pasar a una parte de preguntas. Esto va a ser al final, entonces les agradecería que las preguntas que tengan las pueden ir anotando en el chat o al final vamos a tener un momento de micrófono abierto en el cual vamos a poder pues decir la pregunta. ¿Ok? Em, entonces, vamos a comenzar con el tipo de amenazas con las que nos enfrentamos día a día. Este tema de las amenazas ha venido evolucionando bastante. Como vemos en la diapositiva, desde el año 98, que es donde se tiene datado el primer gusano, el gusano de Morris, ¿vale? Fue la primera persona que diseñó un gusano aprovechando vulnerabilidades que se tenían en ese momento de los, no sé si eran 60.000 servidores solamente que se tenían, que eran parte de esa ARPANET cuando empezó el Internet, esos primeros años de lo que es la red que tenemos ahorita, pues esa interconexión estaba solamente entre muy pocos servidores. El hombre se aprovechó de un exploit que él conocía y pues creó el primer gusano que lo que hacía era autorreplicarse dentro del mismo entorno, generando problemas de memoria, en disponibilidad. Era muy básico esto con reiniciar el equipo, pues se evitaba, pero pues era algo molesto, ¿no? Fue el primer, digámoslo, llamada de atención de lo que alguien podría llegar a encontrarse en cuanto a lo que en la red se podía encontrar, ¿no? Nos dimos cuenta de que esa red que estaba en ciernes, que se estaba formando, pues también deberíamos tener como un vistazo de seguridad sobre lo que vamos a poner ahí, ¿no? Esa fue la primera llamada, la primera alerta. De ahí en adelante, pues bueno, gusanos, virus, todo lo que nosotros podamos imaginar desde el albor están ahí, pero se ha ido transformando. Si vemos también a medida que nos hemos ido transformando, la movilidad, la data, la nube, los datos privados, todo esto ha ido transformando. Pasamos a 2004 a hablar de phishing y de virus móviles, ¿vale? Ya la movilidad nos estamos como moviendo ahí y del robo de identidades. Ya estaban diciendo, oigan, ya si es seguro la infraestructura, la única forma que yo tengo es de robarle los datos a alguien, ¿no? Y hacerme pasar por esa persona para poder entrar. Luego 2007 ya ataques de DNS, los botnets conocidísimos de tomar control de una máquina, dejarlo latente y en algún momento explotar lo que yo quiera a partir de esas máquinas, sabotajes, anti-spam, em, ataques de SQL injection, que lo que buscan también es buscar esos errores de programación. Aquí ya nos estamos metiendo, digámoslo, más a profundidad, ya viendo la aplicación, ya viendo cómo la puedo explotar. 2010 ya empiezan las explosiones de social engineering, de ataques de denegación de servicios distribuidos aprovechando los botnets, correos maliciosos. Aquí ya empezamos a hablar del ransomware y vamos a hablar un poquito de cómo ese ransomware se va transformando del ransomware que tengo en el 2010 a el que se está usando en el 2016, ¿vale? Que esto tiene mucho que ver con cómo la data se ha ido moviendo, ¿no? 47 millones de nuevos programas maliciosos se registraron en ese año para convertirse en 182 millones 3 años después. Aquí ya hay un boom, aquí ya se volvió un negocio, aquí ya hay varios intereses en medio de todo este tema de los ataques y de lo que es la ciberseguridad. Ya encontramos malware dirigido directamente a banca, aprovechando protocolos de intercambio de información, el SWIFT, todo este tipo de cosas empiezan ya a tratarlos de vulnerar.
keyloggers, porque ya se dieron cuenta que no podían robarme en tránsito, entonces yo mejor instalo, tomo em, registro de todo lo que tecleas y a partir de ello puedo deducir cuál es tu password. El ransomware vuelve a aparecer ahí y botnets, ¿no? Ya en el 2016, 600 millones de programas registrados, ya estamos hablando de récord de información robada, 412 millones de récords robados. Ya empiezo a hablar acá de un volumen ya más grande, ¿no? Ya es una industria. Y el ransomware en el 2016 siempre me gusta mencionarlo es porque ya cambió el perfil. Antes yo trataba de atacar a un sector, a una entidad bancaria, a una empresa grande que tal vez me podía dar dividendos. Ya aquí con la movilidad, los celulares, la mejora en las redes, hay una mejora sustancial desde el año 2007 en adelante de lo que son las redes de conexión. Ya todos tenemos una muy buena red de conexión a través de nuestro celular. Pues todo eso ha hecho que haya un boom y el ransomware se ha aprovechado. ¿Por qué se ha aprovechado? Porque es que ya ellos no están atacando una empresa y tratando de obtener los registros de su base de datos. No, ya pueden atacar a Christian directamente y tratar de robarle sus fotos, sus correos electrónicos, si es que los tienen guardados ahí. Cualquier cosa que yo tenga en el celular, mis passwords del celular, van a tratar de robármelos. Entonces ya el, 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 el scope o la fijación que tenían hacia las empresas va cambiando hacia los mismos usuarios. ¿Cuánta, ¿Cuántos millones de personas están conectados a día de hoy de una u otra manera a ese Internet? Con que el 1% de ellos, solo el 1% o el 0,5% fuera efectivo en un ataque, ellos ya ganarían dinero. Y ahí es donde tienen esos ransomware que van dirigidos a una persona simplemente a encriptarle la máquina y a tratar de que le dé algo de bitcoins. Con que 100.000 de esos funcionen a dólar por persona, ya son $100.000, con un esfuerzo mínimo. Entonces ahí es donde entra el ransomware y donde nos damos cuenta que ya el negocio está cambiando y que ya todos somos parte de este ciberproblema, ¿no? Para bien o para mal, el usuario siempre va a ser el centro de todo. Ahorita vamos a retomar un poquito ese concepto de por qué el usuario es importante también en este aspecto. Finalmente, en el presente ya estamos hablando de algo que se llama el cyber warfare, que es una guerra. Esto literalmente es así. Hay ya equipos de gente destinada simplemente a tratar de atacar a mis adversarios políticos. Sabemos que hay equipos en Corea del Norte, sabemos que hay equipos rusos, que hay equipos incluso iraníes que están muy metidos en el cuento. Estados Unidos, la NSA podría ser este tipo de equipo que tienen en Estados Unidos. Todas las naciones del mundo actualmente ya tienen un equipo de ciberseguridad para proteger sus infraestructuras más importantes, de oil and gas, de generación de energía eléctrica, de generación de energía nuclear, bueno, de cualquiera de este tipo de cosas, pues se están metiendo ahí mucho, ¿no? Los fireless attacks son los más famosos ahorita, simplemente no es un malware como tal, un ejecutable que yo puedo analizar y decir que es un malware, simplemente es dentro de un archivo, no sé, un Excel, que yo pueda poner código que simplemente va a ser malicioso en el momento en el que se ejecute, es decir, un escaneo de un antivirus tradicional no lo va a encontrar, entonces ya las herramientas mutan y cambian para que yo lo pueda detener. Y pues aquí dice automatismos y ataques dirigidos por inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como lo vamos a ver, bueno, no es la inteligencia artificial que pensamos de una máquina con sentimientos, es más bien un concepto en el cual yo tengo procesos que se van autogenerando para volverse más inteligentes. Es decir, yo quiero un proceso que tiene un fin específico, de, por ejemplo, en el caso de Palo Alto, de encontrar malware más efectivamente, y yo lo que hago es programarlo de tal manera que él aprenda de sus propios errores y se vaya volviendo más acertado en lo que hace. Es lo mismo y esta abstracción también se puede volver o mover hacia el lado del malware. El malware ya también puede usar inteligencia artificial y machine learning para poderse volver más inteligente, ¿vale? Las migraciones a la nube, el tener la información, ahí pone S3 buckets, ya es tener la información arriba, cada vez nuestra información está más expuesta, bueno, no más expuesta, más bien más en riesgo de que un error humano pueda dejarla expuesta. Es un poco diferente el tema y pues la nube es la que nos está moviendo ahorita y es la que está cambiando todo. ¿Esto qué está generando? Que nosotros tengamos que cambiar la postura en la cual nosotros vamos a estarnos protegiendo. Y hablamos acá de una curva de madurez, ¿no? De una madurez de alto, medio o bajo,
Empezando por la parte baja, vamos a hablar de la detección, el contexto y la automatización. Cuando yo estoy en un nivel bajo, es decir, yo estoy haciendo mi postura de seguridad muy reactiva, yo simplemente estoy detectando lo que mis reglas me van a permitir detectar, porque es la visibilidad que yo le estoy dando a partir de mis reglas. Reglas, entiendas, en la parte del firewall, en la parte del endpoint, en cualquiera de ellas. Luego tengo el contexto y es la agregación de logs. Yo estoy agregando logs o estoy centralizando los logs en algún punto o estoy permitiendo que alguien entre y lea los logs. Esto está bastante bien, pero pues me está dejando todavía como puntos ciegos, como que yo tengo que ver mucha información y esto puede llegar a ser un problema. Evidentemente, automatización no hay ninguna, pues porque yo todo lo estoy haciendo. Las reglas yo las pongo, no se van a poner solas, no van a ser automáticas con nada, simplemente yo estoy siendo muy estático. Cambiaré la regla cuando necesite cambiarla, no más. Entonces, esto hace que yo sea reactivo. Cuando hay un problema es que yo entro a evaluar mis reglas y entro a mirar mis logs. De otra manera, yo no miro ni toco eso. Ya al nivel medio estamos hablando de unas reglas correlacionadas, es decir, yo ya establezco reglas a partir de lo que está pasando y de lo que yo estoy viendo en esa recolección de datos. ¿Listo? Yo puedo, por ejemplo, empezar a darme cuenta de, oye, mira, es que me están saliendo alarmas de personas que están conectándose a dominios que se consideran de comando y control y son maliciosos. Vamos a bloquearlos. Entonces genero una regla a partir de la correlación que yo encontré de una alarma. La correlación de datos sigue siendo por separado. Yo tengo acceso a los datos, pero sigo manejándolos, el endpoint por un lado, la red por un lado, lo que pasa en la nube por otro. Entonces eso me genera problemas, ¿no? Luego está la parte de la automatización que está siendo parcial, porque si yo bien ya tengo herramientas y reglas que me van a permitir, dependiendo del equipo que yo tenga, evidentemente en red o en endpoint, me va a permitir correlacionar, pero eso va a depender mucho de la herramienta que yo tenga, que eso es una parte que vamos a ver al final, de las herramientas adecuadas. Luego está la parte alta, que es la parte proactiva, que es cuando yo ya cambio mi postura, yo ya no voy a estar esperando a que me ataquen, sino voy a estar preparado antes de que el ataque se lleve a cabo, lo cual reduce, como estamos viendo ahí, la eficiencia de mi postura de seguridad, voy a ser más eficiente y disminuyo el riesgo junto con los tiempos de detección y de respuesta, el MTTR y el MTTD, Mean Time to Response o Mean Time to Detect. Esos dos conceptos y esos dos tiempos son cruciales en una empresa. No es lo mismo que yo me dé cuenta de algo que está sucediendo en 5 minutos que me dé cuenta en 6 meses. ¿Por qué? Porque el mismo tiempo de respuesta se va a aumentar, ¿vale? El tiempo de detección se aumenta, el tiempo de respuesta también. Ahora, el tiempo de respuesta tiene que ser lo más rápido posible. En cuanto yo detecte, tengo que responder muy rápido. Porque todo esto, lo que les estoy hablando, significa dinero en una empresa. Si yo me tardo en detectar, es muy probable que el compromiso vaya siendo más grande a medida que pasa el tiempo. El mean time to detect ahora mismo, con muchas herramientas, está en meses. O de equipos especializados de SOX, está en meses. Tenemos que reducirlo al mínimo, ¿vale? Eso, evidentemente, entre yo más disminuya el tiempo de detección y de respuesta, el riesgo de que el ataque sea exitoso o que me llegue a dañar también se disminuye. ¿Listo? Aquí hay una cosa importante también, y es decir, todos, y el que lo diga miente dentro de los vendors de seguridad, el que diga que puede detener y prevenir todo al 100% es mentira. No existe una bala de plata para esto. Siempre se está innovando. Esto es una guerra del día a día de la innovación que se tiene las personas que están generando ataques contra los que están defendiendo. Entonces necesito herramientas que sean igual de rápidas e inteligentes, eh, que vayan de la mano de lo que están haciendo. El ejército de personas fuera que están por curiosidad, porque quieren ganar dinero, por motivos políticos. Hay un ejército de personas, de millones de personas allí fuera, tratando de encontrar vulnerabilidades, tratando de obtener dinero, tratando de sacarte información. Entonces, es bastante importante también tener en cuenta que tenemos que tener herramientas que vayan a la par de esa evolución que ellos tienen. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos entonces detectar esas amenazas que son nuevas, esas amenazas que me pueden generar problemas? ¿Cómo lo estoy haciendo a día de hoy? O sea, yo tengo aquí dos temas y es cómo lo estamos haciendo, ¿vale? A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Muchas veces en las empresas, dependiendo también la vertical, es verdad, yo voy a tener más ataques de lo normal, ¿listo? ¿Y qué es lo que pasa? Que ya no voy a dar abasto. Va a llegar un momento en el cual me van a empezar a vulnerar por un lado y lo estoy deteniendo, pero por el otro están entrando.
típicos ataques. En una vida anterior yo estuve en un ataque de estos en los cuales generaban, aprovechando el SMB, un broadcast que levantaba, literalmente mataba el firewall. No iba dirigido al firewall, era como un ataque de negación de servicio, pero lo que buscaba era tirar el firewall. Lo lograron. A los meses nos dimos cuenta que simplemente nos habían logrado o lo habían usado para que el firewall se pusiera en bypass por el volumen de información que tenía y metieron por otro lado el ataque que sí iba coordinado, dirigido hacia un servidor que se quedó comprometido. Eso nos dimos cuenta 6 meses después, mean time to detect. Y nos dimos cuenta pues porque pasó otro evento, ¿no? Es a lo que me refiero. A veces no es posible tener todos los ataques porque algunos ataques son muy sofisticados. Algunos ataques también pueden venir internamente. Mis usuarios pueden ser usados para atacarme a mí, siendo el usuario consciente o sin darse siquiera cuenta. Un usuario puede ser víctima de un social engineering, darse cuenta de que tiene un cargo que puede llevar al atacante a tomar control, entonces tratas de vulnerar a esa persona o quitándole los passwords o logrando tener control de su máquina en particular, y hay muchas formas de hacerlo. Ese social engineering es como el que más se enfocan, es mucho más efectivo a veces que empezar a disparar para todos lados esperando que una de esas balas caiga en la persona adecuada. Es un poquito complicado estar mucho haciendo eso. O también puede ser que la persona está descontenta con la empresa y puede llegar a realizar algo internamente que me puede hacer daño a mí como empresa, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo puedo evitar eso? Porque si la persona, por ejemplo, lo quiere hacer porque no está contenta, porque quiere hacerle daño a la empresa, ahí no hay un malware, ahí no hay una firma de malware, ahí no hay un exploit, bueno, a menos de que la persona que lo vaya a hacer sea un exploit. Simplemente si Christian no está contento con la empresa y tiene acceso a las bases de datos y la quiere borrar y encima tiene permisos para hacerlo, ¿qué se lo impide? O sacar la información para luego venderla, es como difícil detectar eso, ¿verdad? Pero entonces esas son las amenazas, también son amenazas porque me hacen daño y entran también dentro de este conjunto. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo podemos evitar eso. Puede haber falsos positivos en la detección. Un equipo puede perder tiempo identificando o perdiendo tiempo en falsos positivos, ¿vale? Por el poco contexto, la poca visibilidad o la poca data que se tiene para verificar ese suceso, ese falso positivo, cómo detectarlo para un falso positivo. Si lo hace una persona, es muy probable que se equivoque y que se dé cuenta al final del análisis de que era un falso positivo y le toque volver a empezar, aumentando el mean time to detect, aumentando el mean time to response. Entonces ahí yo ya necesito algo que sea automático, ¿verdad? Luego la nota, bueno, ahí viene. La detección de anomalías no es un trabajo humano. Detectar anomalías requiere un análisis en conjunto muy grande de datos. La base de datos que yo debería tener para poder detectar una anomalía es muy grande. Una persona, un ser humano, se tardaría más tiempo analizando esa información y pudiendo detectar algo de lo que lo haría una máquina o una inteligencia artificial apoyada por Machine Learning, mejorando el algoritmo cada vez para detectar esas variaciones sobre lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Eso es en la parte de la prevención de los ataques. ¿Y cómo hago yo para detectar esos ataques? ¿No? Muchas veces el equipo que nosotros tenemos no tiene tiempo. Muchos equipos llevan la investigación muy rápidamente, muy por encima, porque el tiempo no les da. Muchas veces nuestros equipos ya están reventados. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La red, los endpoints, problemas ya de la misma operación. Yo tengo que dar soporte a una operación desde el punto de vista tecnológico de una empresa, pero yo tengo que darle soporte. Y a veces no tengo tiempo. Si me salta una alarma, yo no me puedo dedicar el 100% de mi tiempo a sacarla. Y esto también va a generar lo que les digo, tiempo, y entre más tiempo haya, más riesgo hay, ¿no? De que haya un ataque. La falta de recursos, muchas veces yo no tengo el personal formado de manera adecuada para poder dar respuesta a esos incidentes o de poder detectarlos siquiera. O puedo que los tenga, pero pues la persona, como todo, todos tenemos un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje, y puedo tener una persona que es buena, pero que todavía no tiene el expertise para hacerlo de manera rápida. Entonces, todo esto juega en mi contra. Siempre el tiempo es el que me va a estar jugando en contra, entonces necesito algo que me haga más ágil, ¿no? Y voy a tener sobre todo ataques no detectados. Las organizaciones van a tener problemas con lo que no están observando.
Entonces yo voy a tener problemas ahí con todo lo que esté allá atrás y yo no veo. Esos ataques que pasan por debajo y que pueden llegar a ser efectivos, reitero, las herramientas que tenemos son muy buenas. Las herramientas que existen en el mercado, unas son mejores que otras, más efectivas que otras, pero siempre va a haber un pequeño porcentaje que se me va a pasar. ¿Y qué hago con ese pequeño porcentaje que se me pasa? ¿Vale? ¿Qué necesito para detectar de manera adecuada? Necesito tener visibilidad completa de todo lo que está pasando en todos los lugares que yo pueda. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Voy a eliminar los puntos ciegos, voy a eliminar esos puntos de falla en los cuales yo no estoy teniendo sensores adecuados. Y aquí es donde entra la división que hace Palo Alto, por ejemplo, de dónde yo debería poner esos sensores. Esos sensores van de la mano con las herramientas que nosotros ahora tenemos para hacer prevención. El firewall, Cortex desde la parte del endpoint y las soluciones de nube, empezando por Prisma y hablando de las mismas soluciones de firewall que tenemos, pero a nivel de máquinas virtuales. Esos puntos ciegos, Palo Alto los define en red, endpoint y nube, porque básicamente en red es por donde pasa la información. Yo siempre voy a tener un punto de control de la información que está trasegando, que se está transportando de un punto A un punto B. Yo debo tener un sensor ahí. Luego tengo la parte de nube. La parte de nube es porque la información yo ya la estoy o alojando allá arriba, o produciendo allá arriba, o consumiéndola allí arriba. ¿Ok? Mi equipo, yo ya puedo ser un desarrollador que ya no estoy desarrollando en un data center, sino allí arriba en la nube. Mi servicio está allá arriba en la nube. ¿Ok? Y la parte del endpoint, pues porque básicamente todos, nuestro acceso a la nube, a donde sea, siempre va a ser a partir de un endpoint. ¿Ok? Y ese endpoint puede ser el que me logre permitir tener acceso hacia esa nube a partir de cosas que yo haga en él. Yo como usuario también soy susceptible a generar información, a consumirla, pero también a comprometer ese equipo. El endpoint sigue siendo una base importante de todo esto. Y ahí entramos a hablar de la tecnología patentada que tenemos con Cortex, del análisis de comportamiento, del behavioral analysis, el análisis del behavior de, ahorita vamos a hablar de entidades, de usuarios y de dispositivos. Vamos a hablar un poquito ahorita de eso más a profundidad, pero ¿qué es lo que yo trato de hacer con este análisis del comportamiento? Es justamente encontrar esas amenazas ocultas, ¿vale? Hay un término de este tipo de ataques que se llaman eh, son silenciosos y lentos, o sea, son ataques que tú no te vas a dar cuenta hasta que el momento ya sea tarde. Ellos no gastan mucho ancho de banda, ellos no se están comunicando todo el tiempo, ellos tienen un modo de operar totalmente diferente después de que ya están dentro. ¿Y yo cómo hago para detectar eso? Ahí es donde entra el machine learning, donde entra el análisis de la data. Si ustedes se dan cuenta, yo para detectar eso, yo necesito tener un gran volumen de información, toda la que yo pueda obtener de varios puntos, desde la red, desde el endpoint, desde la nube, y que esa sea analizada, que se establezca un comportamiento y a partir de ahí es que yo voy a empezar a hacer las detecciones. ¿Ok? Vamos a entrar a profundidad de eso, pero bueno, es la manera en la que yo tengo de, de proteger o de detectar ese tipo de ataques. Luego, pues la otra es tener una cobertura líder, ¿vale? O una herramienta con cobertura líder en el mercado. Y para esto quiero hablar de algo. Bueno, vamos a tener también un webinar más adelante sobre este tema, pero es o basándonos más bien en Mitre, en el framework de Mitre Attack, que lo que hace es identificar las tácticas y las técnicas que usan los atacantes para tratar de entrar a tu, o tratar de vulnerarte, tratar de hacerte daño. Mitre lo que ha hecho es el análisis de los ataques que se han producido y a partir de ahí ha detectado qué técnicas se usan en cada uno de los stages, en cada uno de la cadena de compromiso, de la cadena de ataque o el kill chain que llaman. En cada uno de ellos hay unas técnicas que se usan. Ellos las han detectado, ellos han también mapeado sobre ese framework que ellos tienen algunos ataques, digámoslo, famosos o que han hecho más daño. Y lo que han hecho es evaluar diferentes herramientas. Palo Alto, dentro de la participación que tuvo junto con Cortex XDR, logró tener una muy buena cobertura de todas las técnicas que ellos tienen, saliendo como una de las herramientas más acordes como
para este tipo de detección y respuesta. Lo del concepto de XDR ya no es detección y respuesta. Antes el EDR estaba enfocada a la detección y respuesta al endpoint. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es ampliándolo, moviéndolo a toda la plataforma, en la nube, en la red y en el endpoint, sin olvidarlo. Entonces, esa cobertura es la que nos permite pues tener una visibilidad, que volvemos a la primera parte, en todo el entorno, en todo el contorno. Casi que tenemos visibilidad completa del paquete desde que se produce, porque eso lo tenemos en el endpoint, hasta que llega a la nube pasando por la red, pasando por el firewall. Eso es lo que se busca con una solución que me logre satisfacer eso. Lo que les digo, luego vamos a hablar un poco de lo que es el framework de Mitra, es bastante interesante. Esto sí va a ser un poco más agnóstico, pero va a servir como para que entendamos la manera en la que este framework que está siendo usado bastante ahora nos puede ayudar a evaluar nuestras herramientas o lo que necesitemos también para estar protegidos, ¿no? ¿Qué necesito para investigar efectivamente? Pues yo voy a necesitar que alguien me ayude a agrupar de manera inteligente las alertas. ¿Listo? Entre yo más data tenga, más alertas voy a tener. ¿Ok? Entonces eso puede generar un problema y es el de fatiga de alertas. Puede que yo tenga problemas a la hora de saber por dónde empezar, entender por dónde yo voy a tomar o voy a empezar a deshacer ese nudo que hay, qué hilo voy a empezar a tirar, va a ser muy complicado cuando tenga muchas alertas. ¿Qué es lo que yo necesito? Una herramienta que tenga la capacidad de todas esas alertas convertirlas en incidentes. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de alertas de varios tipos de fuentes de información, endpoint, red y nube. ¿Cómo yo hago para obtener toda esa información y volverla un incidente? Ahí es donde entra el machine learning, ¿vale? La inteligencia artificial asistida, la heurística, para ayudarme a encontrar esas pequeñas migajas para mostrarme el camino de qué es lo que está sucediendo. Evidentemente, con un volumen de información muy grande, esto yo no lo voy a poder hacer solo. De ahí viene que la herramienta deba tener un mecanismo que me permita hacerlo, evidentemente basado en Machine Learning y en inteligencia artificial para hacerlo de manera efectiva y sobre todo rápida. La integración de datos para mayor visibilidad. Yo tengo que ver todo por igual. Lo que sucede en el endpoint me va a impactar en la red y viceversa. Y lo que sucede en la nube va a impactar en todo el entorno. Yo tengo que tener un control total sobre la data que estoy analizando en todos estos diferentes contextos. Luego tengo que tener un análisis automatizado de la causa raíz. Si yo ya tengo las alertas y el incidente acotado, yo voy a necesitar también que me ayuden con ese análisis para poderlo hacer más rápido. Todo esto estamos enfocándonos en cuánto tiempo voy a tardar yo en detectarlo y cuánto tiempo voy a tardar yo en reaccionar. Para disminuir esos tiempos, yo tengo que automatizar el análisis de las alertas y luego automatizar cuál fue la causa. Entonces necesito una herramienta que me permita tener entendimiento del proceso del ataque, de dónde empezó. Fue que Christian le hizo doble clic a un enlace que no debió haberle hecho y esto desató una conexión a una página que estaba vulnerada y esto aprovechó un exploit que se tenía sobre, no sé, Flash y generó que tuviera control y llamar al PowerShell y bueno, y ahí ya se lió, ¿no? Ese análisis es el que a partir de la data enriquecida, no solo de los logs, voy a poder hacer. La herramienta debe permitirme hacer eso. Y ahí es donde hablamos de las herramientas adecuadas, ¿no? Ya establecimos que yo necesito tener mucha data, que yo necesito tener muchos sensores y que yo necesito tener automatismos, porque entre más sensores y más data, eso es bueno para mí, pero también necesito poder de cómputo para poderlo hacer. Y ahí es donde entra la solución de la que venimos a hablar, que es Cortex XDR. ¿Listo? Cortex XDR lo que me va a permitir es usar los equipos que yo tengo a día de hoy, tanto en mi perímetro como como ya en la premisa, entiéndase, el antivirus, el endpoint, voy a poderlos usar como sensores. Ellos van a seguir siendo equipos que me van a permitir detener y prevenir, porque bueno, y tener visibilidad ya cada uno en su parte, visibilidad en la red, visibilidad en el endpoint, me van a seguir permitiendo todo, pero para Cortex se van a convertir en sensores. Ellos me van a dar información. Y no solo información, no solo logs, me van a dar información enriquecida. Yo voy a tener no solamente la información de un suceso que pasó, sino información adicional a
ese suceso. El ejemplo que yo siempre pongo es, por ejemplo, cuando uno llega a su casa. Yo cuando llego a mi casa siempre saco las llaves, introduzco la cerradura, giro, abro la puerta y entro. Eso sería un log. Cristian entró a la casa a las 11:35 de la mañana. ¿Ok? Ese sería el log. La data enriquecida, ¿qué sería? Cristian entró a su casa a las 11:35 de la mañana, pero abrió la puerta introduciendo la llave con la mano derecha. Dio 2 giros y se tardó 4,5 segundos en poder abrir la chapa y abrir la puerta. Se tardó 5 segundos más en cerrar la puerta. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar y dónde entraría la analítica aquí? Entraría la analítica en, yo ya establecí que Cristian, a partir de esa data enriquecida, yo puedo establecer que Cristian siempre abre la puerta con la mano derecha. Para mí una alerta, me estoy adelantando aquí un poquito, pero para mí una alerta va a ser cuando él use la mano izquierda para abrir la puerta. Eso no va a tener sentido para mí porque él nunca lo hace. Entonces, ese es ese tipo de data enriquecida que no tiene que ver con el log. El evento sigue siendo Cristian entró, pero la data enriquecida va a ser cómo entró, cuánto se tardó, qué hizo para entrar. ¿Ok? Esa es la data enriquecida. Como lo mencionaba antes, nosotros tenemos sensores tanto en la red, que es el firewall, en el endpoint, que es el Cortex XDR Agent, o Global Protect también me sirve para tener ese control sobre el endpoint. Tengo también desde la nube todas las soluciones de Prisma, empezando por Prisma Cloud también, que usa también un Machine Learning un poquito ya personal a lo que yo pueda tener o lo que yo pueda necesitar allá arriba en la nube. Pero también tengo las VMs, tengo máquinas virtuales que me pueden también ayudar a verificar qué es lo que está pasando allí, de la misma manera que lo hace el firewall en la premisa. Y algo muy importante que ya abrió Palo Alto es la ingesta de data de terceros. Yo puedo obtener información de un syslog que ya se tenga, en el cual ya se estén guardando logs, o de información de Fortinet, de Checkpoint, del Cisco, de Juniper, de cualquiera de estas herramientas de seguridad. Yo también voy a poder tener ingesta de logs de lo que ellos les esté pasando. Aquí hay un matiz importante y es que esos son logs, no es esa data enriquecida. O sea, no es simplemente el evento más no la data que yo pueda sacar. Es simplemente el matiz, pero bueno, son logs que igual nos van a servir. ¿Ok? Sigue siendo data, no completa, pero sigue siendo data y por lo tanto es buena. ¿Qué provee esta herramienta? Pues justamente Cortex XDR, y ya hablando desde el punto de vista de la gente, me va a permitir tener prevención completa de malware. Es decir, yo tengo Cortex como, a ver, vuelvo acá, yo tengo Cortex como una herramienta, ¿vale? Que va a tomar información del firewall, del endpoint y del cloud. Lo que voy a hablar ahora es justamente del endpoint, de la gente que yo tendría en el endpoint, que es una de las bases, es algo que nosotros normalmente recomendamos que se empiece por él. Evidentemente depende del escenario, puede no darse así, podemos empezar desde la red, eso no hay problema, pero nosotros siempre recomendamos que se tenga esa visibilidad en el endpoint. ¿Por qué? Porque nos da muchísima información de lo que sucede allí. A la final, siempre es como la parte más vulnerable. Suena mal a veces, pero es el endpoint el que está más cerca del usuario y el usuario es un punto de falla siempre. Entonces, debería yo tener algo muy potente para saber qué está pasando allí. De ahí viene el Cortex XDR Agent, que es el que va a estar en el endpoint, y es el que me va a permitir, además de ser el sensor, ya tiene características que vienen incluidas, que es la prevención completa del malware, ¿vale? Nosotros lo hacemos también aprovechando el Machine Learning. Nosotros tenemos o podemos sacar un análisis estático que se transmite al endpoint y ese análisis estático está basado en herramientas de Machine Learning que se usan allá arriba en Wildfire. Wildfire es nuestro sandbox en la nube, propietario de Palo Alto, y es el que me va a permitir estar siempre detectando esas variaciones sobre el malware y mantener mis endpoints al día con esa protección a través de ese análisis estático que se hace. También tenemos la protección de exploits, que lo hacemos deteniendo ataques basados en las técnicas que usan los exploits. Nosotros, por esa nube de inteligencia de amenaza, nosotros recibimos más de 300 millones de muestras maliciosas al mes, las analizamos, estamos en la capacidad de detectar y analizar qué técnicas para explotación se usan. Esas técnicas son las que protegemos luego dentro del equipo y pues nos permite tener una muy buena calificación en el ya extinto NSS Labs, en el análisis que ellos hacían, nos iba muy bien en esta parte de exploit.
Descubrir y detener ataques complejos, pues analizamos comportamientos para destruir ataques complejos. Aquí es donde entra el Machine Learning. Y el Machine Learning no solo aplicado a las entidades, sino aplicado también a lo que sucede dentro de la máquina. ¿Listo? Es decir, nosotros vamos a establecer comportamientos de la máquina a nivel de procesos de procesamiento y de cambios que se hacen internos cuando la máquina está en uso y a partir de ahí yo también puedo establecer diferenciales. Y por tanto voy a poder detener ataques que son complejos de detectar por la manera en que se están llevando, ¿no? Por lo sofisticados que están. Si se dan cuenta, todo esto nos lleva a un tema muy particular que es el de la analítica y el machine learning. Y de ahí viene la potencia que tiene la herramienta. También de ahí viene que la herramienta esté basada en nube. Es una solución tipo SaaS que tiene Palo Alto. Nosotros subimos toda la información y la data enriquecida a un data lake y desde ahí Cortex lo va a analizar. Él va a tomar control, bueno, control no, va a tener más bien acceso a la información y la va a procesar. Y eso es lo que me van a mostrar a mí. Eso es lo que yo voy a obtener, una información ya, digamos, digest, digerida, ¿vale? Más bien como procesada de lo que yo voy a necesitar, ¿ok? Cortex XDR funciona y la base es la analítica y el machine learning. Vamos a verlo en qué aspectos del machine learning yo voy a poder utilizar dependiendo del caso, ¿no? Aquí estamos hablando de la data enriquecida para el análisis, perdón, y la investigación. Resulta que yo dentro del endpoint voy a poder identificar secuencias de eventos, ¿vale? Con la visibilidad de un nivel más avanzado. ¿Por qué? Porque yo en el endpoint puedo detectar qué amenazas ha tenido, a qué amenazas ha estado expuesto o podría estar expuesto, que pueden ser amenazas de un riesgo alto, como pueden ser amenazas de un riesgo medio, pero tal vez varias amenazas de riesgo medio me generen a mí una alerta de un rango más alto. ¿Por qué? Porque el comportamiento en general, ahí es donde entra el Machine Learning, él va a decir, ok, tengo 3 alarmas de este tipo, pero es que yo me he dado cuenta que en el estudio que yo tengo, el Machine Learning también aplica para la nube de Cortex, es la que me va a mandar esos behavior, esos indicadores de compromiso de comportamiento, son esas políticas que me va a descargar. Este análisis se hace allá arriba. Ellos se habrán ellos de las nubes, de la cantidad de información que yo tengo en la nube de inteligencia de amenazas de Palo Alto, se analiza y se puede también identificar esos indicadores de compromiso de comportamiento. Se hace de manera automática, pero también lo pueden hacer la gente de la unidad 42, que son los encargados de también analizar todo esto. Esto ya es gente que está enfocada y preparada para llegar a identificar esos parámetros que hacen que sea un indicador de compromiso por comportamiento. Y eso me descarga mi endpoint y mi endpoint puede detectarlo a partir de las amenazas, a partir de los DLLs que se usen, a partir de los procesos que se están lanzando, él me puede lanzar alertas. Eso es la parte del endpoint. Pero también en la parte de la red yo puedo tener datos y alertas de cosas que están sucediendo en la red unidas con la nueva inteligencia de amenazas y luego unidas con el usuario. O sea, dependiendo de qué usuario, qué es lo que está sucediendo, yo puedo unir todo eso y yo lo que voy a hacer es integrar toda esa data para identificar ataques complejos. Y es lo que yo les decía. Yo aquí ya no me quedo solamente mirando en la red de a dónde se está conectando, sino miro dónde se está conectando y miro por qué. Y ese por qué, esa línea me va a llevar tan atrás que yo voy a poder ver qué procesos se lanzaron para que ese endpoint o esa entidad o ese device esté tratando de conectarse fuera. Y esta es la línea completa que yo voy a querer ver, porque yo voy a querer ver luego por qué Christian desde su computador usó esos DLLs que lanzaron esos procesos para conectarse fuera. ¿Qué fue lo que lo ejecutó? Y yo puedo darme cuenta que fue una amenaza que se pasó por el motivo que sea, porque puede pasar, o puede ser porque Cristian metió un USB y le dio doble clic y él tenía permisos para ejecutar y pues ejecutó un malware sin darse cuenta, o queriendo, no lo sabemos. Pero esa línea es la que me lo va a mostrar, ¿ok? Todo esto, ¿cómo lo obtengo? A través de data enriquecida, ¿ok? Y esto es un ejemplo también de lo que está pasando. Entonces yo tengo procesos creando ejecutables no firmados en la parte temporal. Por ejemplo, eso es un comportamiento. Hay algunas soluciones que generan o crean archivos dentro de la carpeta temporal,
¿vale? Y hay archivos que se pueden ejecutar desde la carpeta temporal. Yo puedo tener también reglas para evitar que eso suceda, ¿no? Pero cuando no, pues voy a tener esos problemas. También voy a tener actualizaciones. Cuando yo actualizo procesos en el firewall que van a permitir al firewall de Windows que permita conexiones a Internet, es cuando empiezo a tocar llaves de registro. ¿Ok? Y luego tengo un malware nuevo que actualiza el registro para desactivar los mensajes de advertencia. Esos mensajes que te salen te dicen, oye, ¿está de acuerdo con seguir? Dale a Next y le das Next. Bueno, normalmente un usuario Windows le da Next y sí a todo, pero pues en este caso ni siquiera te va a salir la ventana. O sea, tú como usuario no vas a ser consciente de que estás instalando algo nunca. Esos son, por ejemplo, eventos maliciosos. Son cosas, son bastante obvias, pero son el tipo de cosas que uno normalmente no estaría al cabo de enterarse. Y aquí es donde entra la herramienta. Al obtener toda esa información de todo este tipo de procesos que se pueden estar lanzando, me va a alertar. ¿Ok? Y aquí también hay otro ejemplo de una amenaza oculta. Yo tengo, por ejemplo, una señal de alerta de entre un Windows PC de un usuario estándar, es decir, un usuario que no es de IT, que tiene 2 gigas de tráfico por día a 30 destinos sin ningún protocolo de administración. Entonces, el movimiento lateral es que él va a tratar de tener manejo remoto de un Active Directory que maneja 25 gigas de tráfico al día hacia 500 destinos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él va a lograr, o el Machine Learning que nosotros tenemos acá, lo que va a hacer es identificar y clasificar tanto el equipo como el usuario. O sea, no es lo mismo un PC, por ejemplo, nosotros usamos equipos Lenovo. No es lo mismo el Lenovo de Cristian que usa en la parte de ingeniería de ventas de TI, que lo use, por ejemplo, alguien que sí está ya dentro de la infraestructura de la empresa o alguien que está en la parte administrativa de la empresa. Entonces, una cosa es el device, una cosa es el dispositivo que yo estoy usando y otra cosa es el usuario que lo usa. El usuario que no es de IT puede que nunca haga un SSH en su vida. Nosotros sí, normalmente, algunos más recurrentemente que otros, podemos usar comandos de control. Dice también que perfila 100 diferentes tipos de comportamiento durante días y semanas. Es decir, yo voy a estar pendiente de 100 perfiles diferentes de uso del computador, desde los procesos hasta dónde se conecta, hasta cómo lo usa la persona. O sea, yo ya estoy acá mezclando usuario con device, cómo Cristian se comporta cuando está conectado en su PC, por ejemplo. O si, por ejemplo, yo tengo Bring Your Own Device, cómo Cristian se comporta desde el PC suyo de su casa o desde su celular, si es que lo tengo también, o desde su tablet o de lo que yo sea que me esté permitiendo la conexión para el usuario, lo voy a tener ahí mapeado, ¿vale? Y yo voy a detectar esas anomalías indicadoras de un ataque. En este caso, por ejemplo, lo raro sería que este usuario de PC estándar, que no es de IT, comience a tratar de hacer conexiones SSH hacia ese servidor, hacia ese Active Directory. Es evidente que no tiene sentido. También voy a, por ejemplo, lograr detectar si lo está haciendo a través de fuerza bruta o no, ¿vale? Dependiendo de lo que yo tenga aquí. Y aquí es donde entra el stitching de los logs que están sucediendo y donde entra también el análisis de esos logs, de esas alertas para volverlas un incidente, porque yo voy a poder saber acá, este usuario o tener la línea completa. El usuario Cristian está tratando de conectarse al Active Directory desde hace tanto tiempo, intentó hacer fuerza bruta y todo esto se generó porque Cristian le hizo doble clic a un archivo que tenía en un USB porque él tenía permisos para hacerlo y eso desencadenó esta cantidad de procesos que cambiaron los registros así, que cambiaron los DLLs de esta manera y te pinta la historia completa. ¿Eso para qué me sirve? Para saber qué está pasando y ya detecté. ¿Cómo hago la respuesta? Empiezo desde la línea y decir, ok, ¿a quién más le llegó ese correo electrónico, por ejemplo? O si no es un correo electrónico, ¿a quién más tiene ese archivo instalado, por ejemplo? Todo ese tipo de cosas son las que yo voy a poder detectar. Tengo también aquí algoritmos de detección y estos son los algoritmos que usa la máquina para hacerlo. Nosotros tenemos algoritmos para detectar malware, comando y control, movimiento lateral o exfiltración, ¿ok? De las mismas fuentes de información que yo tengo un comportamiento actual o voy a establecer un comportamiento actual del equipo, tanto del dispositivo como del usuario, y lo voy a estar comparando con ese perfil temporal. Es decir, yo siempre voy a estar comparando cómo se está actuando ahorita, cómo estaba actuando y modificando también ese comportamiento. Es donde entra el Machine Learning. Esto es algo que requiere mucho poder de cómputo. Esto también es la razón de por qué esto está allá arriba. Y yo lo que voy a hacer es estar activando
o analizando la actividad actual del usuario con la pasada que él tenía y modificando. Si esa actividad no se entiende o no es maliciosa, yo lo que hago es modificar mi pasado y siempre voy a estar retroalimentando la manera en que yo lo tengo. Eso es lo que llamamos el Profiling Engine o el motor de perfilamiento. ¿Listo? También voy a poder hacer un perfil del peer, es decir, un perfil de la unión de Cristian con dispositivo. ¿Cómo Cristian con el dispositivo se comporta? Saco también muchas características de lo que sucede ahí y finalmente también voy a poder tener el perfil del entity, de una entidad, ¿vale? Y ya es el equipo, por ejemplo, un workstation, que es como el equipo que yo tengo acá, o un servidor, ¿vale? O un servidor administrativo es diferente, un servidor, por ejemplo, de aplicaciones, a un servidor de base de datos. Esa entidad es diferente. Una entidad de aplicación puede recibir más conexiones externas que uno de base de datos. El de base de datos podría tener conexiones externas muy puntuales desde IPs muy específicas, mientras que el de aplicación no, él va a estar expuesto a Internet. Entonces, son entidades diferentes. ¿Qué tipo de usuario también está en esa entidad? Si se conecta un usuario admin o un usuario estándar, va a ser diferente. Entonces, todos esos perfilamientos son los que establece el motor de la solución. ¿Ok? Recuerden, son perfiles de device o, bueno, de dispositivo, de usuario y luego de entidad, aunque también puedo hacer el peering. Son los cuatro que yo puedo hacer y que son los que siempre va a estar evaluando la herramienta. ¿Qué recolección yo hago de todos los puntos de la red, de la nube de inteligencia de amenazas, del usuario del host, de la aplicación y del endpoint en particular? Yo voy a poder tomar este tipo de información. Entonces yo voy a recolectar data enriquecida para el análisis. Recuerden, no es solamente el log, yo voy a tener también tomar data extra que me va a permitir luego correlacionar y tener un contexto más adecuado de lo que está sucediendo. ¿Ok? Este es un ejemplo de la información que yo puedo sacar de cada uno de los puntos. Y finalmente, pues, ¿cómo yo detecto un análisis? ¿Cómo detecto un ataque a partir del análisis de detección del análisis, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una red corporativa, tengo diferentes equipos que están ahí, tengo un usuario estándar, tengo un Windows PC, aquí estamos mezclando devices con entidades, con usuarios. Entonces, yo tengo un usuario, un estándar usuario, un usuario administrador, un Active Directory que es un servidor aparte, un equipo Apple iPhone que puede ser un Bring Your Own Device y tengo un Windows PC. Entonces yo lo que hago es primero identificar el tipo de usuario y el dispositivo por la actividad que está teniendo y trato de, si estoy haciéndole un análisis o la clasificación, a partir de la clasificación, por ejemplo, yo puedo saber cómo un Active Directory se debería estar comportando, ¿no? Del historial que yo tengo. Si introdujo uno nuevo, pues voy a tratar de compararlo con lo que ya están haciendo el resto, ¿verdad? Lo segundo que yo voy a hacer es establecer el perfil de comportamiento del device, del dispositivo, y de los usuarios o grupos en el tiempo. Es decir, yo voy a establecer cómo se comportan todos ellos. Por ejemplo, el usuario del PC transfiere 3 teras al día. ¿Ok? El usuario estándar, por ejemplo, solo usa protocolos HTTP, HTTPS. El usuario administrador usa mucho SSH. El Active Directory, por ejemplo, tiene conexiones a 500 hosts todos los días. Tiene todo el sentido de la vida. Y luego el iPhone tiene 20 conexiones al día, normalmente de correo electrónico. ¿Ok? Yo establezco esa línea base. Y luego lo que hago es detectar anomalías indicadoras de comando y control, movimiento lateral, exfiltración o malware. Y por ejemplo, en este caso estoy hablando del usuario estándar. El usuario estándar se le detectó comando y control. ¿Por qué? Porque trató de hacer o tener acceso repetido a una web que yo detecté que es maliciosa y lo trató de hacer. Luego tuvo muchas conexiones fallidas hacia DNS, peticiones de DNS que no fueron resueltas y múltiples peticiones a dominios que se identificaron con nombres randómicos. Todo esto es el análisis que yo voy a poder tener a partir de esa data enriquecida. Recuerden que esa data enriquecida me permitía a mí tener de un usuario y de un host toda la información que yo tuviera, por ejemplo, de red, de destinos de IPs, de bytes, de inteligencia de amenazas, de qué, por ejemplo, malicious IPs, qué IPs maliciosas yo tenía, a nivel de aplicación, qué protocolos usaba. Recuerden que también tenemos, por ejemplo, la protección de DNS dentro del firewall. Esa me va a ayudar también para identificar o detectar, por ejemplo, esas peticiones hacia dominios randómicos. Todo esto es una orquestación de todo la inteligencia de amenazas que yo tengo, sumada con el data enriquecida que yo puedo tener de Palo Alto, ¿no?
Y este es un ejemplo del behavior analysis. Si ustedes se dan cuenta, yo establezco como un comportamiento, esto diría yo que es una curva, ¿vale? Un volumen de comportamiento más bien, en el cual yo voy a identificar diferentes puntos, ¿vale? Cada uno de esos puntos me va a dar un marcador para establecer el comportamiento normal y unas variaciones que el mismo Machine Learning se va a entrenar para saber dentro de ese punto qué variaciones se considerarían normales y cuáles anormales. Y a partir de ahí es que yo podría detectar, por ejemplo, que alguien está exfiltrando algo a través del DNS porque las peticiones que hace comparadas con las de un estándar, la de un usuario estándar no tienen nada que ver. Y aunque el DNS es un protocolo que todos usamos y que normalmente nadie evalúa, es el que mayor volumen de sesiones tiene, pero también puede tener mayor volumen de sacada de información. Él tiene un payload, yo puedo aprovechar ese payload para sacar información. ¿Cómo haría para detectarlo? Esta es una herramienta, comparando el análisis, el comportamiento que tiene Christian con el comportamiento, por ejemplo, que tiene Helen, que son dos usuarios administrativos, pues cómo, cómo la diferencia entre el volumen que maneja Christian y el de Helen, eso puede ser un indicador de exfiltración, por ejemplo. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, ya llegamos a esta parte